Capítulo 21. Fuego en la mano escarlata. Magnus llegaba tarde. Alec y las chicas no se habían alejado ni unos metros del Instituto de Roma, cuando este recibió un mensaje de Sinjun en el que le decía que el móvil de Magnus se había estropeado. Uno de sus contactos de la ciudad le había dado una pista, y ella y Magnus se dirigían a un lugar concreto de un bosque, fuera de la ciudad. No le dijo por qué Magnus estaba con ella ni dónde habían estado antes. Cuando Alec le dio esta información a Ellen y a Line, todos estuvieron de acuerdo en que lo más lógico era ir al encuentro de Magnus y Sinjun. Era una información más actualizada que la que Morisu le había dado a Ellen, e incluso aunque al final no llevase a nada, estarían ya todos en el mismo sitio. Pero el tiempo pasaba, y Alex se preguntó si Sinjun y Magnus se habrían perdido o ellos habrían entendido mal la dirección. A esas alturas ya deberían haber llegado, y si hubieran tenido algún problema, se lo habrían comunicado. A Alec no le había acabado de gustar tener la información de Magnus por medio de Sinjun. Miró la hora otra vez y comprobó que el sol ya se estaba poniendo. La tarde caía sobre ellos como un enemigo, pues la luz mágica no podría dar mucho de sí en un bosque de follaje espeso. Observó la línea de los árboles, no alcanzaba a ver mucho más allá de un par de metros. El bosque parecía encantado. Las gigantescas ramas nudosas se apiñaban unas contra otras, algunas se entrelazaban como amantes y dificultaban el paso por el estrecho camino de tierra. Las florecientes copas ocultaban el cielo. El viento agitaba las hojas. Estos tipos de la secta no podrían cogerse una habitación, se quejó Aline. En la ciudad, por ejemplo. Había llovido, así que el suelo era un barrizal mojado y resbaladizo que les dificultaba el avance. Especialmente Aline se las veía y se las deseaba, ya que llevaba unos zapatos más adecuados para sentarse en una terraza que para perseguir malvados por el bosque. Espera, prueba con esto. Ellen sacó un cuchillo y rebanó dos largas piezas de la corteza del árbol más cercano. Se puso de rodillas delante de Aline y la cogió por el talón. Aline se quedó de piedra cuando Ellen le levantó la pierna y le ató la corteza a la suela del zapato. Luego repitió la operación con el otro. Ya está, ahora tendrás mejor agarre. Aline la miró pasmada. Alec vio que ni le daba las gracias, y pensó que eso era muy poco educado. Ellen tomó el mando, y Alec apretó el paso para estar a su altura. Sus zapatillas deportivas también resbalaban en el barro, pero a él nadie le ofreció unas suelas de corteza. El paso de Ellen era más ligero que el suyo o el de Aline, aunque no se movía exactamente como un hada. Alec había visto a hadas caminar sin siquiera aplastar las briznas de hierba. Sin embargo, tampoco resbalaba en el barro como les ocurría a ellos. Bajo los movimientos de la guerrera estaba la gracia del hada. Los zapatos de corteza no son un truco de hada, si es lo que estáis pensando, le soltó Ellen a Alec cuando él se le acercó. Lo aprendí de los cazadores de sombras de Brasil. Alec parpadeó. ¿Por qué íbamos a estar pensando eso? Oye, siento si Aline se está comportando de una forma rara. Es culpa mía. Le conté lo que había pasado la noche de la fiesta en Venecia, quiero decir, lo de que te vi con la subterránea. Ellen resopló. ¿Te refieres a la otra subterránea? No, replicó Alec. Tú eres una cazadora de sombras. De verdad que lo siento. Estaba preocupado por Magnus y miento muy mal. No hace mucho, yo mismo me habría tomado fatal que alguien le contara lo mío a un desconocido. No, no te preocupes, contestó Ellen. No es ningún secreto que las chicas también me gustan. Si a Aline le molesta, peor para ella. Le lanzó una mirada a la joven y luego se encogió de hombros. Una pena. Está como un tren. Alec inclinó la cabeza y sonrió. Estaba un poco sorprendido, pero era agradable hablar de esto con Ellen, y ver lo tranquila y valiente que se mostraba al respecto. Supongo, dijo Alec. No sabría decirte, añadió con timidez. Pero creo que mi novio está muy bueno. Y que lo digas, ya lo he visto, contó Ellen, y entiendo por qué has perdido la cabeza. Pero no me fío de él. Porque es un subterráneo. La voz de Alex se endureció. Porque tengo que ser más objetiva que nadie a la hora de evaluar a los subterráneos, respondió Ellen. Alex la contempló, la forma de las orejas y el ligero brillo de la piel bajo las runas de cazadora de sombras. En medio del bosque, Ellen parecía aún más un hada. Seguro que está siendo objetiva. Creo que Magnus Bane fundó esta secta, afirmó Ellen. Lo que lo convierte en un claro sospechoso de ser también su dirigente.
Por lo que todo el mundo dice, el líder es un brujo poderoso. Habrá una docena de brujos en todo el mundo que encajan con esta descripción. ¿Cuántos de ellos estaban en la fiesta? Malcolm Fate, apuntó Alec. Malcolm no es, protestó Helen. Ah, claro, el brujo en el que tú confías no puede ser, ironizó Alec. Ya veo. ¿Qué me dices de Barnevesale? Helen se detuvo en seco, sobre el barro resbaladizo y en medio de la oscuridad. ¿Estaba allí? Preguntó. No aparecía en la lista de invitados. Reventó la fiesta, le explicó Alec, hasta tal punto que la mansión entera se derrumbó. Sabía que Malcolm había luchado contra otro brujo, murmuró Helen. Estaba tan ocupada intentando sacar a la gente de allí que no vi la pelea. Supuse que había sido con Magnus Bane. Así que esa era la razón por la que Helen le tenía tanta ojeriza a Magnus, quería proteger a Malcolm, su propio brujo supremo. No fue con Magnus, repuso Alec. Se metió en medio de la pelea para pararla. Intentó sacar a la gente de allí. Igual que tú. Helen tardó un momento en procesar esa información. Alex se alegró al ver que ella no lo sabía todo, y se alegró aún más de que ella pareciera dispuesta a tener en cuenta lo que le había contado. Quizá, con Helen y Aline ayudándolo pudieran interrogar a los cazadores de sombras acerca de Barnabas sin levantar sospechas. No conozco a ninguno de esos brujos, anunció Aline. Pero quizá este sea el lugar de reunión. Señaló un pequeño claro a poca distancia del camino. No hacía falta ser cazador de sombras para adivinar que aquel lugar lo estaban usando para actividades ocultistas. El pentagrama quemado que se veía en el suelo era una pista obvia, pero había más, un altar improvisado con dos restos de hogueras, una a cada lado, y varios tajos en los árboles cercanos que parecían marcas de garras. También había una señal circular impresa en el suelo de tierra. Él encaminó hasta el claro y revisó los arbustos. Sacó un barril de cerveza y lo hizo rodar hacia la hierba. Vaya, exclamó Aline. A los malvados miembros de la secta les va la fiesta. Beber en abundancia es una de sus reglas sagradas, dijo Alec. Ellen le echó una mirada interrogante y él se explicó, los manuscritos rojos de la magia. Es su texto sagrado. Te puedo prestar mi copia. Le pasó a Aline el móvil con las fotos que Isabel le había mandado, y esta, sin pedir permiso, se lo pasó luego a Ellen. Ellen frunció el ceño. El último mandamiento es no dejar que los niños se sientan solos, dijo. Suena, extrañamente amable, para ser una secta. Sí que es amable, sí, comentó Alec con suavidad. Todo lo que tenía que ver con Magnus era extraño pero amable. Sin embargo, Alec no dijo nada al respecto, puesto que Ellen podría interpretarlo como una confesión. Amor y Sulu asesinaron vampiros, dijo Ellen Blackthorne tajante. Ni Malcolm ni Barnabas Sale ni Patty Avex, que son los otros brujos de la vecindad con suficiente poder, tienen ninguna relación con los vampiros. Mientras que Magnus Bane es conocido por tener fuertes lazos, e incluso relaciones sentimentales, con varios de los peores vampiros del clan de Nueva York, algunos de los cuales acudieron a la fiesta en la que Morisu y yo íbamos a vernos. La fiesta en la que Morisu fue asesinado antes de poderle contar a nadie lo que sabía. Alex se rió mentalmente de la idea de Magnus teniendo líos sentimentales con vampiros, especialmente vampiros criminales. Parecía considerar a Lily, Elliot y los otros como niños traviesos. Aunque era cierto que conocía poco de la vida amorosa de Magnus. Este le había contado una parte durante el viaje, pero no esa parte. Alec no quiso pensar en ello. Rafael y Lily no asesinaron a nadie en esa fiesta. ¿Quiénes son esos? Preguntó Helen. ¿Vampiros? Rafael Santiago es un vampiro, sin duda, intervino Aline, cuando Alec dudó. ¿También eres amigo suyo? No, contestó Alec. Helen y Aline lo miraron con idéntico gesto de preocupación. Alec no necesitaba que ellas le dijeran lo mal que pintaba esto. Pintaba realmente mal. Magnus seguía sin aparecer. El bosque era un laberinto y se estaban quedando sin luz. Pasó la vista por los árboles. En breve estarían sumidos en la oscuridad. La noche era el momento en que los demonios salían y los cazadores de sombras hacían su trabajo. A Alec no le habría importado esa oscuridad de no ser porque quería que Magnus los encontrara. Había otra cosa que lo inquietaba, una preocupación debajo de una montaña de preocupaciones. Era como si al recibir un puñetazo en la cara, además del dolor,
notara que le faltaba un diente. Helen le preguntó a Alec, ¿cuál dijiste que era el último mandamiento de los manuscritos rojos de la magia? Cuidar a los niños, contestó Helen confusa. Perdona un momento, pidió Alec. Sacó el móvil y fue hasta el pentagrama al otro lado del claro. Ya había intentado llamar a Magnus muchas veces. Así que lo intentó con otra persona. Sonó 2 veces y descolgaron. Hola. Saludó Alec. ¿Rafael? No son amigos, murmuró Helen, pero lo llama para charlar. Ya, dijo Aline. Alec parece culpable. Juro que no lo es, pero todo lo que hace parece malo. Olvida este número, gruñó la voz de Rafael al otro lado de la línea. Alec miró a Helen y a Aline, que meneaban la cabeza con expresión triste mientras lo miraba. Parecía que esta noche no estaba impresionando a nadie. Sé que no te encantan los cazadores de sombras, replicó Alec. Pero dijiste que podía llamar. Hubo una pausa. Por eso te estoy respondiendo, repuso Rafael. ¿Qué quieres? Pensé que esto tenía que ver con lo que tú querías. Y eso era ayudar, le recordó Alec. Dijiste que investigarías sobre la mano escarlata. Me preguntaba si tenías alguna información. A poder ser, sobre Morisu. Los restos de las hogueras a los lados del pentagrama aún estaban templadas. Se veía que las antorchas se habían usado hacía solo unas horas. Alex se arrodilló al lado de una de las líneas del pentagrama y olisqueó el recibo. Tierra ennegrecida con carbón y sal, nada de sangre. No, contestó Rafael. Vale, dijo Alec, gracias de todas formas. Espera, exclamó Rafael. Dame un minuto. Hubo otra pausa. Duró un buen rato. Alec oyó el sonido de pisadas sobre piedra y, más alejado, el eco tintineante, y sin embargo desagradable, de una voz de mujer. ¿Rafael? Insistió Alec. Algunos de nosotros no somos inmortales. Así que no podemos pasarnos la eternidad al teléfono. Rafael rugió de frustración, lo cual era un sonido realmente alarmante al provenir de un vampiro. Alex se apartó un poco el teléfono de la oreja, y volvió a acercarlo cuando oyó a Rafael volver a hablar. Hay una cosa, empezó el vampiro, y vaciló otra vez. Sí. El silencio entre las palabras de Rafael estaba completamente vacío. Ni tan siquiera respiraba entre frases. Los vampiros no necesitaban hacerlo. No vas a creerme. Esto no tiene sentido. Prueba, lo invitó Alec. A Morisu no lo mató un vampiro. ¿Por qué no dijiste nada? ¿A quién se lo iba a decir? Refunfuñó Rafael. Me acerco a un nefilim y le digo, por favor, señor, a los vampiros nos han incriminado injustamente. Sí, había un cadáver, y sí, le habían quitado la sangre, pero no la suficiente, y sí, tenía marcas en el cuello, pero esas marcas las había hecho la punta de una espada, no unos colmillos, y, no, señor nefilim, por favor, aparte ese cuchillo serafín. Ningún nefilim me creería. Yo sí te creo, le aseguró Alec. Las marcas, eran de una espada de hoja triangular. Como un samgacto. Hubo otro silencio. Sí, asintió Rafael, lo eran. Alex se le retorció el estómago. Gracias, Rafael, me ha sido de mucha ayuda. En serio. La voz de Rafael se tornó recelosa. ¿Por qué? Se lo contaré a Magnus. Ni se te ocurra, lo amenazó Rafael. No me vuelvas a llamar. No tengo ningún interés en volver a ayudarte. Y no le digas a nadie que lo he hecho esta vez. Tengo que dejarte. Espera, ordenó Rafael, no cuelgues. Alec colgó. Rafael intentó llamarlo al instante. Alec apagó el móvil. ¿Qué está pasando? Preguntó Aline. ¿Por qué tienes esa cara? Len, dijo Alec. Mencionaste a Hypatia Vex como una posible sospechosa. Eso quiere decir que Morisu nunca especificó que quien dirigía la secta fuera un hombre, ¿no? Ellen parpadeó. No dijo nada sobre eso. La gente del mercado de sombras de París hablaba de él como si fuera un hombre, repuso Alec en voz baja. Porque se rumoreaba que era Magnus. Incluso aunque alguien creyera en su inocencia, decían, él, de forma automática.
Y Magnus y yo estábamos tan ocupados defendiéndolo que ni nos dimos cuenta de eso. El informante de la mano escarlata asesinado en la fiesta en Venecia. Marcado con la punta de una espada de hoja de 3 caras. Cuando tengas problemas, recuerda, todos los caminos conducen a Roma. Esta línea no estaba en la versión de los manuscritos rojos de la magia que Isabel le había mandado. La versión de la capilla se había alterado con el añadido de una regla adicional, una regla que los dirigía a Roma. Y Sin Yun Yun, una bruja que era, sin duda, una guerrera muy bien entrenada, cuyos movimientos solían ser rápidos y gráciles, había tropezado asegurándose de que encontraran el libro corregido. El que los había llevado allí. Tenemos que irnos, dijo Alec. Ya. En cuanto se volvió para desandar el camino, el bosque alrededor cobró vida. Un fuerte viento hizo crujir las ramas y arrancó las hojas. El aire se volvió cálido, la temperatura subió de forma alarmante. Hacia unos pocos segundos, la noche era fresca, pero en ese momento el calor era sofocante. De repente, rodeándolos, se alzaron 5 columnas de fuego en el límite del claro, cada una de una altura de varios pisos y gruesas como troncos de árbol. Las ramas y las rocas se quebraron, las llamas lamieron la vegetación y la consumieron, y el aire se volvió espeso y casi imposible de respirar. Las columnas crepitaron y lanzaron grandes ascuas hacia el cielo, como cientos de luciérnagas revoloteando en el aire. Los 3 cazadores de sombras sacaron las estelas y rápidamente se dibujaron algunas runas de defensa, puntería, energía, fuerza. Y, quizá la más importante, ignífugo. Aline guardó la estela y, tras susurrar, yo piel, sus cuchillos serafín le aparecieron en las manos. Alec cogió el arco, y una brillante luz blanca iluminó la mano de Ellen mientras sacaba su cuchillo serafín y también pronunciaba el nombre de un ángel. Alec no pudo oír cuál por el rugido de las llamas. A riesgo de decir una obviedad, empezó Ellen, oh no, esto es una trampa. Se juntaron hasta quedar espalda contra espalda en el centro del claro. A la luz de lo que estaban enfrentando, aquello no parecía lo más apropiado. Ha sido una estupidez venir los 3 solos, se lamentó Alec. La mano escarlata sabía exactamente dónde estaríamos, y cuándo. ¿Cómo? Alec colocó una flecha en la cuerda del arco. Por su dirigente, ella nos dijo que viniéramos aquí,